Hola, muy buenas noches para todos. Feliz noche de lunes, feliz inicio de semana. Hoy vamos a analizar, a resumir la primera parte de un libro muy bonito, muy importante y que nos va a ayudar a entender un poquito más los traumas familiares. Vamos a hablar acerca del libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo de Liz Bourbeau. Es este libro. Hoy vamos a analizar los primeros 3 capítulos del libro, son un poquito extensos. Vamos a hablar acerca de las primeras dos heridas, que son rechazo, el rechazo y el abandono. El día de mañana vamos a hacer el análisis de los otros 4 capítulos. Entonces, los invito a que vean el directo, los invito a que participen y espero que les guste. Voy a esperar que se conecten para irlos saludando. Rosani, muy buenas noches. Jessica, Patricia, Juan, Gracie Lu, Claudia, Pablo, Eustolia. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que estén por aquí, qué bueno que se conecten. Paulina, muy buenas noches. Me alegra que te guste ese libro. Sandra, por el momento no tengo planes de subir audiolibro pronto. La verdad estoy un poquito concentrada con lo de los resúmenes y en cuestiones de audiolibros, pienso que es mejor explicar los libros que leerlos completos para audiolibro como tal, y por cuestiones pues de copy tampoco puedo hacerlo mucho. Rodolfo, Patricia, un gusto que estés por acá. Alicia, Fabián, Yani. Hola Alonso, muy buenas noches, qué bueno que te conectes. Alexander, Susana, Virginia, Adriana, Tania, María, un gusto que estés por aquí. Jefferson, Sandra, John, Griselda, Helen, Juan, Raquel, muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para todos. Luz, Carmen, Olga, hola. Les voy a ir saludando antes de que empecemos a hablar un poquito de este libro. Les voy a hacer así como un recorderis de por qué llegamos a este libro. Muchos de ustedes, muchos de los que son nuevos por aquí, llegaron por este dolor no es mío. Muchos de los que ya están hace mucho tiempo por aquí, pues bueno, ya conocen el contenido que hemos venido compartiendo. Cuando tocamos este dolor no es mío, digamos que abrimos una puerta, pero con me alegra que mi madre haya muerto, dimos un paso, entendimos un poco cómo funcionan esas relaciones con los padres abusivos, pero tenemos que seguir hablando un poco más acerca de cómo se crean estas heridas. Este dolor no es mío, es un libro que nos dice que, bueno, que podemos tener heridas generacionales, que podemos tener los traumas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, pero este libro, Las cinco heridas que nos impiden ser nosotros mismos, que nos impiden ser uno mismo, nos explica cómo es que se crean esas heridas. Son 5 heridas principales, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. 5 heridas que, como nos dice la autora, pues todos los seres humanos, la mayoría de seres humanos, no generalicemos, tenemos alguna o algunas de esas heridas. Dice en la introducción que es muy difícil encontrar una persona que tenga las 5 heridas juntas, que tal vez tenemos algunos indicadores de alguna de las heridas o de varias de ellas. Entonces es una cuestión como de concentrarnos, de hacer estos trabajos que les recomiendo tanto de introspección, de revisarnos, de conocernos, de mirar lo más profundo de nosotros con todo y los defectos y las virtudes, empezar a mirar hasta en esos miedos, en ese dolor que tal vez estemos guardando en la infancia. Y este libro nos devuelve a la infancia, nos hace mirar, listo, cómo era la relación con mi papá, con mi mamá, con las personas que me cuidaban, con mis familiares, con los niños en mi escuela. Nos ayuda a identificar algunas cosas, algunas pautas, algunas cosas que a veces pasamos por alto, que hemos vuelto habitual en nosotros. Nos habla muchísimo de cómo los miedos en ocasiones son simplemente excusas que nos colocamos para esconder una herida que puede ser mucho más grande y que nos está limitando.
También toca un tema maravilloso a lo largo del libro, se habla de este tema de las máscaras que nos colocamos a muy temprana edad para defendernos del mundo, para defendernos de las personas que tal vez no nos hacen, las personas, perdón, que nos hacen daño, las personas que de pronto no nos cuidan, las personas a quienes les tenemos miedo, o empezamos a usar esas máscaras para escondernos, para crear una personalidad o para crear una careta diferente a quién soy yo. O puedo crear una imagen que le agrade a los demás y me escondo detrás de esa máscara, o todo lo contrario, puedo crear una imagen que a los demás le desagrade, pero que a mí me haga sentir protegido. Tal vez no cómodo, pero sí me hace sentir protegido. Entonces voy a saludar un par de ustedes por acá y empezamos. Marcos Martín, muy buenas noches. Amanda, qué bueno que estés por aquí. Arturo, qué bueno verte por aquí. Alicia, hola, saludos, qué bueno que estés aquí. Cristina, Viviana, muy buenas noches y muchas gracias por tu apoyo. Empecemos entonces a hablar de este libro, de las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Trato de analizar siempre la introducción. Hay introducciones de los libros que son muy interesantes, otras que solo cuentan como el proceso para llegar al libro, pero esta les quise resumir una partecita de la introducción porque se me hizo muy bonita, muy importante. Venimos de El poder de la gratitud, y este libro, lo primero que hace en la introducción la autora, es agradecer a todos los precursores de este tema, a todas las personas, a todos los especialistas, a todos los psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas que se han tomado el tiempo de trabajar en estos temas, que a pesar de los desafíos que pudieron, perdón, tener en su tiempo al hablar de estos temas tan complejos, de decir, bueno, es que en realidad las personas son como son y se comportan como se comportan porque hay una historia detrás de esa persona. Y si podemos conocer esa historia, y si podemos enseñarle a las personas a investigar su propia historia y a entenderla, pues vamos a poder corregir muchísimas cosas que tal vez no dejan a las personas vivir tranquilas o no los dejan ser felices. Lo primero que nos cuenta la autora es que este libro fue posible gracias a los esfuerzos de muchos especialistas en el campo de la psicología, que se permitieron desafiar el escepticismo y las críticas que recibían por tocar este tipo de temas. Nos hace una invitación que la verdad me gustó muchísimo, porque cada vez que hacemos un directo, cada vez que tocamos un tema, trato como de decirles, bueno, es una frase de los libros que siempre se te queda, y de los libros de Connie Méndez se me quedó muchísimo una frase, y el hecho de que la autora la toque acá, pues quise compartirla. Nos invita a tomar del libro el conocimiento que nos sea de ayuda, sin juzgar si no estamos de acuerdo. Muchas veces pasa muchísimo, a mí me pasa acá mucho, entonces les hago esa invitación a las personas que de pronto llegan después al directo, llegan ahora al directo y dicen, bueno, mis creencias me dicen que lo que estás diciendo es mentiras, que lo que estás diciendo es mentira, perdón. Las cosas que yo he estudiado me dicen que lo que tú estás diciendo es mentira. Entonces, algo que podemos hacer para no amargarnos la vida, para tampoco ir a echarle sal o tirarle piedras a algo que tal vez no entendemos o simplemente no nos gusta, es que antes de juzgar algo, antes de juzgar un libro, antes de juzgar un documental, antes de juzgar una teoría, antes de juzgar las palabras de una persona, tomemos lo que nos sirve. Bueno, me puede servir esto, me sirve, lo tomo para mí. Si simplemente no estoy de acuerdo y no me gusta, pues sigo de largo. Nada va a cambiar de este lado, nada va a cambiar de tu lado si simplemente sigues de largo. Sí cambia muchísimo cuando vas por la vida tirando veneno, cuando no te gusta lo que estás viendo, escuchando o leyendo. Entonces, esa invitación se las hago no solo para, para este libro, para este directo, sino que es una invitación que les hago para la vida. Cuando estén viendo algo y ustedes digan, no, es que esto es mentira y tengo que ir a decirle al otro lo equivocado que está, guárdatelo para ti. Si a ti no te sirve, a otra persona sí le puede servir y sí le puede ser de ayuda. Siendo más, no siendo más, empecemos con el primer capítulo. El primer capítulo se llama La creación de las heridas
y las máscaras. Este capítulo es revelador, es bonito, nos lleva a hablar otra vez del niño interior, un tema que tenemos pendiente, un libro que tenemos también pendiente analizar sobre ese tema, porque tenemos que hablar de ese niño interior. Queremos sanar, queremos ser mejores cada día, tenemos que reconocer y tenemos que conocer nuestra historia personal y a veces el niño interior tiene muchas respuestas. En el capítulo 1, en la creación de las heridas y las máscaras, nos explica la autora que cuando un niño nace, sabe en lo más profundo de su ser que la razón por la cual ha encarnado es la de ser el mismo al vivir diversas experiencias. Su alma ha elegido a la familia y el medio en el que habrá de desarrollarse, con la finalidad de vivir experiencias hasta que pueda aceptarlas y amarse a través de ellas. En este libro, aparte de tocar este tema de la superación de traumas, este tema de estudios psicológicos y de estudios científicos, también nos habla desde un punto de vista espiritual. Nos habla muchísimo en el libro, vas a encontrar muchísimas referencias a la reencarnación, al karma y a estas cosas, a estos asuntos que dejamos por resolver y que en ocasiones hacen que vivamos las experiencias que estamos viviendo. Entonces, cuando ella nos habla de eso, nos habla en un libro de Allan Kardec, del libro de los espíritus, no, y vuelve y lo toca en el Evangelio según el espiritismo, esa parte de la familia, no me acuerdo qué capítulo es, lo voy a buscar y les cuento, que es de un libro de Allan Kardec que se llama El Evangelio del Espiritismo, habla de que la familia la elegimos para aprender de ella. Habla de que nuestros padres no son por azar. A veces la psicología nos dice que, bueno, que la familia es simplemente un accidente biológico y que no estamos ligados a ellos. Y si es cierto y es válido tomar la teoría o tomar el punto de referencia que sea mejor para cada uno de nosotros, este libro nos habla muchísimo de este tema, de que nosotros elegimos vivir las experiencias que vivimos y elegimos venir a este mundo a encarnar con los padres que tenemos. ¿Por qué? Nos dice que de ellos podemos aprender o ellos pueden aprender de nosotros. Obviamente yo sé que en los comentarios alguien me va a decir, bueno, pero si tuve unos padres malvados, una madre que me abandonó, un padre que me abandonó y que me hicieron muchísimo daño, ¿por qué yo elegiría esto? Hay algo, una frase, frases de libros que se quedan, y en el libro de los espíritus, Allan Kardec dice algo que es muy cierto. A veces la mente del ser humano quiere entenderlo y quiere conocerlo todo, pero como cuerpo, como mente, mi mente encarnado, como acá en esta encarnación, acá en este cuerpo, pues están los odios, están las rabias, están los resentimientos y obviamente está el dolor y están las heridas, pero nuestra alma ve las cosas totalmente diferente. Entonces, una de las explicaciones que obviamente no es por cerrar el tema, porque todos los temas deben de quedar abiertos y cada quien debe de encontrar sus propias respuestas y cada quien debe de, digamos, cuestionar, bueno, ¿me sirve, no me sirve? Este tema sí, este tema no. Yo he decidido, para hacer este resumen, he cortado muchas partes donde me habla pues de lo de encarnación, de lo del karma y todo eso, y los invito a que lean el libro, a que compren el libro, lo lean, para que integren mejor como que los dos temas como lo hace la autora. Yo he sacado como las partecitas que no son más como desde el punto de vista psicológico y de autoayuda, porque ya mezclar los dos temas de, bueno, de vamos a hablar de psicología y vamos a hablar de reencarnación y vamos a hablar de espíritu, no quiero que nos desviemos porque venimos de Este dolor no es mío, que es un libro de autoayuda muy fácil de leer y que nos habla desde un punto de vista psicológico. Entonces, así es que nosotros vamos a hablar y vamos a analizar el libro. También nos dice que cuando en una experiencia existe la no aceptación, ésta se convierte en un imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Lo que nosotros no sanamos,
Lo que nosotros simplemente decidimos guardarlo en un cajón, guardarlo en el bolsillo, ocultarlo, negarlo, esconderlo con alcohol, con drogas, con, no sé, un estilo de vida desordenada o huyendo de los compromisos o de las cosas que simplemente nos retan o nos hacen volver a ese trauma que tal vez no estamos trabajando, se vuelven a repetir hasta que no sanemos, hasta que no entendamos cuál es el origen de ese dolor, cuál es la causa de ese dolor, de ese comportamiento que tal vez no nos gusta, no nos deja ser feliz, no nos deja tener una vida, pues tal vez la vida que quisiéramos tener, lo vamos a seguir repitiendo. Lo que no sanas, lo que no reconoces, sigue llegando a ti. Te conviertes en un imán de eso que desprecias, de eso a lo que le temes o de eso que no aceptas. Aceptar una experiencia no significa que estemos de acuerdo con ella. Más bien, se trata de ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo que vivimos. Sobre todo, debemos aprender lo que nos hace bien y lo que no, las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Cuando aceptamos una experiencia mala, cuando hablamos de, bueno, hay que aceptar lo bueno de la vida con agradecimiento y lo malo también hay que agradecerlo, hay que intentar y hay que hacer el trabajo, el mayor trabajo posible, perdón, para encontrar algo positivo en eso que tal vez no parezca positivo. No es que le estemos diciendo a la vida, a Dios, al universo, en lo que creamos, deme más circunstancias de eso que me gustan. No, simplemente estamos diciendo, bueno, esta circunstancia negativa, este reto personal, este dolor, lo único que va a hacer es que, bueno, me va a fortalecer y voy a buscar y me voy a comprometer conmigo mismo a buscar y a sacar lo mejor de esa experiencia. Otra cosa que es muy importante es que debemos aprender lo que nos hace bien y lo que no, las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Es normal, a veces nos dicen, bueno, es que una persona no ha madurado, es que a esa edad uno se comporta de esta forma y de la otra. Y es normal que nos sintamos a veces ofendidos y nos digan, bueno, es que tienes tal edad y siento que no has madurado, o tienes tantos años y aún no te comportas como una persona de tu edad, pero hay que tener algo. Primero, hay una frase que me han dicho muchísimo por acá a veces, y es que, bueno, madurar es para las frutas. Pero nosotros lo que sí tenemos que aprender y sí tenemos que entender es la responsabilidad que tienen nuestras acciones y nuestras decisiones. En ocasiones hacemos cosas que no están bien y lo dejamos al viento y decimos, no pasa nada. Les voy a colocar así un ejemplo rapidito, un ejemplo X de algo que pasó hace días en una ciudad de aquí de Colombia, que una influenciadora, una persona con muchos seguidores, bueno, influenciadora entre comillas, una persona que crea contenido para redes sociales, en varias de sus historias del día empezó a decir que, bueno, que iba a estar en un lugar que es muy visitado en la ciudad, digamos que saludando personas, saludando seguidores, pero es una persona que en sus redes sociales tiene millones de seguidores. El día que se presentó allá, el día que fui allá, se armó un tumulto de gente, una cosa impresionante que se suele armar allá, porque es un lugar que visitan muchísimo en la ciudad, y la persona desde un carro estaba tirando billetes. La persona estaba tirando billetes y eso fue un descontrol, media ciudad colapsada, personas lesionadas, porque bueno, son cosas que la gente dice, sí, es que lo hace por llamar la atención, lo hace por, no sé, por seguidores y por cosas así, pero una persona que, si no estoy mal, esa muchacha tiene como 26, 27 años, la edad suficiente de decir, bueno, ¿qué consecuencias puede tener que yo me haga desde un carro en un país que tiene muchos problemas de pobreza y de desigualdad a tirar dinero? Las personas se van a tumultar, las personas se van a tirar unas encima de otras, voy a colapsar la movilidad de una ciudad de personas que salen cansadas de trabajar y quieren
llegar a su casa y no lo van a poder hacer porque yo estoy haciendo mi showcito. Y así, como lo vemos en redes sociales, vemos eso muchísimo en la vida de muchas personas que simplemente no se hacen responsables por sus acciones, culpan a los demás o sus decisiones, simplemente dicen, ay, me equivoqué, pero esa decisión afecta a otras personas, no solo a ellos mismos. Entonces, algo de lo que tenemos que ser muy conscientes es que debemos de ser responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones, porque no solo nos afectan a nosotros, no solo afectan nuestro karma, no solo afectan nuestra suerte, por así decirlo, no solo afectan nuestra relación con Dios o con el ser supremo en el que creamos, sino que también puede afectar a otras personas. Entonces, parte de crecer, parte de aprender es empezar a ser responsable de nuestras acciones y nuestras decisiones. Camila, muy buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Qué bueno que estés por aquí. Hola, Mayra. Angélica, qué bueno verte acá. Sigamos. El ser humano es cada vez más inteligente. Cuando se da cuenta que una experiencia produce consecuencias perjudiciales, en lugar de reprocharse a sí mismo o a los demás, debe aprender a aceptar el haberlo elegido, aunque lo haya hecho inconscientemente, para darse cuenta que tal experiencia no fue una decisión inteligente. En esta parte, la autora nos dice que, bueno, que muchas de las cosas que nos pasan es porque nosotros las elegimos consciente o inconscientemente. Nos habla desde el punto de vista espiritual y es que el tema que les toqué hace un momentico, que es que nuestra alma elige vivir esas experiencias para aprender, para crecer. Y también desde otro punto de vista nos dice que tal vez inconscientemente nosotros repetimos patrones eligiendo una pareja que nos maltrata, un trabajo donde nos explotan, reproducimos inconscientemente, ahorita cuando ya hablemos de las dos heridas que vamos a hablar hoy, reproducimos inconscientemente la relación que teníamos con alguno de nuestros progenitores o con ambos, con la pareja que tengamos en el momento, sin querer. Si, por ejemplo, nuestra herida la produjo nuestra madre, digamos que nos relacionamos, encontramos una pareja que nos haga sentir igual de mal, que nos trate igual de mal y que nos dé la poca importancia y el poco afecto que tal vez recibíamos de ella. Si tuvimos un padre que generó esa herida, nos encontramos y buscamos un hombre que haga lo mismo, que nos maltrate, que nos humille, que nos insulte, que nos haga menos, que no valore lo que hagamos o que simplemente no le importe nuestra existencia. Entonces, nos dice la autora que consciente o inconscientemente elegimos algunas cosas y que parte de esa inteligencia que tenemos como seres humanos es aprender a aceptar cuáles de esas consecuencias o de esas experiencias negativas son elegidas por nosotros. Janet, bienvenida, Janet. Muchas gracias. Bienvenida seas a las membresías, bienvenida seas a los amigos de Mentes Positivas. Llegará un momento en que te encontrarás dándote cuenta que no quieres seguir viviendo de la manera en que lo has hecho. Y será el momento de entender que siempre vas a cometer errores, pero que lo importante es la interpretación que le des a esos momentos. Recordar que puedes cambiar cualquier cosa que no te guste con voluntad y valor. Todos tenemos muchas creencias que nos impiden ser lo que deseamos ser. Cuanto más nos perjudican estas formas de pensar o creencias, más tratamos de ocultarlas. Bueno, no recuerdo, creo que es de un libro reciente que les compartí por acá, pero no me acuerdo, creo que es de Tus Zonas Erróneas. Nos decía que muy pocas veces iniciamos el proceso de sanar por elección. No es que un día digamos, ay, quiero sanar porque no está bien lo que estoy haciendo. No, llega un momento de la vida, en ocasiones, en que nos damos cuenta de que no nos gusta la vida que estamos viviendo. Llega un momento en que decimos, pues que yo merezco estar mejor, es que yo merezco sentirme mejor, o me encuentro haciendo todos los días lo mismo y me molesta, me lastima hacer eso, me hace sentir insuficiente. La vida que estoy viviendo, los hábitos que estoy llevando o el entorno del que me rodeo,
pues no me ayuda a crecer, no me aporta nada o simplemente siento que ya cumplí mi ciclo ahí. Entonces es a veces en momentos de estruendo emocional, en momentos de tempestad emocional, donde llega ese momento, esa sacudida que nos damos a nosotros mismos de decir, es que yo no quiero seguir viviendo así, es que quiero cambiar esto, quiero cambiar la vida que tengo, quiero cambiar las reacciones que tengo, quiero cambiar los comportamientos que tengo y quiero dejar de sentirme de la manera que me siento porque no me gusta. Entonces, ahí es cuando empieza el proceso de sanar. Uno de los primeros pasos, porque el proceso que siempre les digo, perdón, que el paso es reconocer. Entonces, reconocer que ya no me gusta lo que estoy viviendo, ya no me gusta lo que estoy sintiendo, ya no me gusta cómo me estoy comportando, cómo permito que los demás se comporten conmigo y cómo permito que las acciones y las palabras de los demás me afecten. En ese momento, cuando todo se mueve, cuando todo se desacomoda en nosotros y decimos, no me gusta, cuando nos encontremos diciéndonos, no me gusta la vida que tengo, no me gusta el entorno en el que estoy, no me gusta lo que está pasando con mi vida, bueno, es momento de tomar voluntad y de decir, vamos a empezar a esculcar, qué hay que cambiar, vamos a empezar a escarbar y a mirar qué es eso que que tengo que cambiar para que mi vida empiece a ser diferente. Otra cosa que nos dice que es muy importante es que es de vital importancia que aprendas a aceptarte tal y como eres en la medida de lo posible. Debes entender que a nadie más que a ti te compete ser el dueño de tu vida, en vez de dejar que tu ego te controle. En un directo anterior hablamos del ego, lo hicimos desde las enseñanzas de un libro de Wayne Dyer, si no estoy mal, y nos hablaba que el ego era simplemente una forma de comportarme, que mis comportamientos estaban regidos para agradar a los demás. Buscaba agradar a los demás, buscaba que los demás me aceptaran. Entonces, cuando hablamos de hay que empezar a aceptarme en la medida de lo posible, me gusta que coloque esa especificación en el libro la autora, a veces nos venden este positivismo tóxico, creo que se llama, que lo hizo muchísimo en redes sociales y me parece a veces tenaz porque le dicen a la gente, esa terapia de choque no funciona con todo el mundo. Esa terapia de choque de decirle a la gente es que es su culpa, es que usted tiene que aceptarse. Y las personas por un momento entran en su montaña emocional donde sí, 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 después hay otra vez la caída, es porque el proceso de aceptarse a uno mismo es un proceso que toma tiempo, no es un proceso que se haga de un día para otro. Y lo más importante, algo que no nos dicen tanto y que es muy importante tener en cuenta, es que a veces decimos, bueno, es que yo me quiero, pero si estuviera un poquito más flaca, me querría más. Si tuviera el cabello de otro color, me querría un poquito más. Si tal vez me pudiera hacer esta cirugía, me querría un poquito más. Y si bien en algunas personas es simplemente algo que hacen porque simplemente les gusta, perdón, y todos somos libres de hacer con nuestro cuerpo y nuestro dinero lo que se nos dé la gana mientras no afecte a otra persona, también es cierto y también es importante tener en cuenta que la aceptación de quienes somos no debe de empezar por lo exterior. La aceptación no es un trabajo que se haga de afuera hacia adentro. Decir, bueno, cuando me gusta lo que veo en el espejo, me voy a empezar a aceptar. Detrás de esa inseguridad hay muchísimas cosas más. Entonces, la aceptación desde mi punto de vista personal, no estoy diciendo que sea la verdad, no estoy diciendo que esté contradiciendo a las otras personas que dicen algo contrario, porque como les digo, todos los puntos de vista son válidos y ya uno decide cuál le sirve y cuál no. Todo trabajo de aceptación empieza desde el interior. Empiezo a revisar, empiezo a mirar qué es lo que no me gusta de mí, por qué no me gusta, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo abrazar, cómo puedo abrazar ese miedo, ese temor, esa inseguridad, esa rabia o todo lo que sea que cargue. Y ahí, después de que yo me acepte, después de que yo empiece el trabajo, pues afuera
pues ya hace lo que se le dé la gana, el cuerpo es suyo. El cuerpo es suyo, yo siempre voy a decir eso. Y, por ejemplo, pasa muchísimo que uno lo ve muchísimo en redes sociales, y estamos en una red social, que juzgan mucho a las personas de, bueno, es que se hizo una cirugía y se hizo la otra. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana mientras no le esté afectando a otra persona. Pero en ocasiones vemos y las personas se sorprenden y dicen, pero es que esa chica está súper operada y aún así no se ama. Esa chica tiene un cuerpo y una cara perfecta y una nariz perfecta y se ha hecho muchas cosas y aún así no se ama. Entonces, ¿qué está buscando? Bueno, a veces esas personas son simplemente espejos, espejos en los que nos podemos mirar y podemos entender cómo es el proceso de aceptación. Si yo no me acepto como la persona que soy, en el exterior puedo estar lo más divino, lo más hermosa que la sociedad en sus parámetros de belleza acepte, pero en realidad yo me sigo sintiendo mal. Entonces todo el proceso de aceptación empieza con un trabajo interior, ya después nos vamos al exterior. Y Wendair lo decía en tus zonas erróneas, si después de que usted hace todo el trabajo interior de sanar, de perdonar, de aceptar y de empezar a trabajar con sus falencias, usted dice, ay, es que me quiero colocar esto y me quiero quitar esto, póngaselo, eso es problema suyo. También nos dice, tu alma desea que te aceptes junto con tus experiencias, defectos, fuerzas, debilidades, deseos, tu personalidad, etcétera, etcétera. María, muy buenas noches. Sin embargo, poco después de nacer, nos damos cuenta, aquí empieza la creación de las máscaras. Poco después de nacer nos damos cuenta de que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos, alteramos el mundo de los adultos o de los que están cerca de nosotros. Deducimos que no es bueno ni correcto ser naturales. Este doloroso descubrimiento provoca en el niño crisis de ira, las cuales se vuelven tan frecuentes que nos vemos obligados a creer que son normales. Estos episodios se conocen como crisis de la infancia o crisis de la adolescencia. Es posible que lleguen a ser vistas como normales, pero lo cierto es que no lo son. El niño que actúa naturalmente es equilibrado, se siente con el derecho de ser el mismo y no pasa por este tipo de crisis. Lamentablemente, esta clase de niños casi no existe. Si nosotros, bueno, si somos padres, si no somos padres, vemos cómo, cómo funciona toda la etapa de criar un hijo, de tener niños en casa, cómo nosotros vamos domesticando a ese niño. Nos lo dice Miguel Ruiz de una forma que puede ser un poco brusca, pero es verdad, domesticamos a los niños como domesticamos a las mascotas. Cuando un niño hace berrinche, cuando un niño empieza a gritar, cuando un niño empieza a decir lo que quiere, ¿cuál es la primera reacción? No, no de todos los padres, no voy a generalizar porque eso no está bien, pero la reacción más común, ¿cuál es? Tratar de que el niño deje de gritar. Podemos regañarlo, podemos amenazarlo con castigarlo, o podemos darle cualquier cosa y decirle, más tarde te compro un helado si te portas bien, ahorita vamos y te tomas un refresco, pero dejas de gritar, te voy a comprar eso para que dejes de gritar. Y decimos, bueno, de esa forma el niño se calla. A veces hay padres que son orgullosos diciendo, mi hijo es súper bien portado, mi niño donde lo llevo se sienta y se queda quietecito, él no derrama la comida, él no grita, él pide las cosas muy educadamente, él pide permiso para ir al baño, él se limpia después de hacer sus necesidades solito y solo tiene 3, 4 años. Es un niño prodigio. Resulta que ese niño crece y el niño prodigio, cuando llega a la adolescencia, se vuelve un niño rebelde y un niño iracundo. Se vuelve un niño que odia a sus padres. Se vuelve un niño que quiere escapar de su nido, que quiere escapar de su casa y que no ve la hora de tener cierta edad o ciertas circunstancias para salir corriendo de allí. Y los padres empiezan a decir, pero ¿qué le pasó?
Si era un niño perfecto. ¿Cómo fue que ese niño perfecto se convirtió en eso? Bueno, cuando nosotros reprimimos a ese niño que quiere gritar, a ese niño que quiere jugar, a ese niño que quiere estar todo el día detrás de mami y papi mostrándole lo que hizo, lo que aprendió, o simplemente colocándose el pantalón verde con la chaqueta naranja, estamos creando un adulto que más adelante, ahorita en la herida del rechazo, vamos a entender cómo funciona este proceso, pero vamos a estar creando un adulto inseguro, con heridas, con resentimientos, y que contrario a lo que en ocasiones decían los padres cuando era chiquito, no era un niño juicioso, era un niño infeliz. Era un niño que no le permitieron ser niño, porque muchas personas, lo he dicho muchísimo acá, lo he dicho en varios libros, lo he dicho en varios directos que hemos hecho y es algo que es un tema que yo pienso que aunque a algunos les incomode, vi un video hoy, les voy a recomendar un video de alguien antes de que se me olvide, pero ser padres no es una tarea sencilla. Yo les decía en Este dolor no es mío, es que no existe un manual para ser padres y varias personas me comentaban, claro que hay manuales, que usted no los conozca no significa que no existen. No, es que todos los niños son diferentes. Es que quien dijo que todos los niños, que los niños vienen de manual y que todos los padres afrontan las cosas iguales. Hay guías, no manuales, porque los manuales son para ensamblar una mesa. Hay guías que nos pueden ayudar, bueno, qué hacer cuando el niño tiene una pataleta, cómo hablarle, cómo gestionar, cuando el niño empieza a rayar paredes, cuando el niño empieza a quebrar cosas, cómo empiezo a gestionar eso, pero no hay un manual que diga, ay, lo voy a seguir al pie de la letra y voy a tener el niño perfecto. Si se están creyendo ese cuento, déjenme decirle que eso es mentiras. Pueden leer muchísimos libros sobre el comportamiento de los niños, pueden leer muchísimos libros sobre la psicología de los niños, cómo funciona el cerebro de los niños y en base a qué es que se comportan como se comportan y se van a dar cuenta que lo que ustedes llaman manuales no son más que guías que ustedes pueden elegir si las siguen o no. Ser padres no es para cualquiera. Cualquiera puede traer un hijo al mundo, pero no cualquiera puede ser un padre o una madre. Cualquiera puede ser progenitor, pero no cualquiera puede entender el peso que tiene esas palabras. Obviamente todos vamos aprendiendo en el camino. No significa que el hecho de que, bueno, yo no planeé tener un hijo y entonces significa que no estoy preparado. No, porque yo soy consciente de que tomé una decisión, que mis acciones llevaron a traer una criatura a este mundo y que voy a dar lo mejor de mí, me voy a comprometer para mejorar, para darle lo mejor a ese ser vivo que traje a este mundo. Hay una persona y una muchacha que hace blogs de viajes, se llama Bee Traveler, es Bee de abeja, perdón, B, doble E, Traveler. A mí me gusta muchísimo, yo no veo mucho contenido, pero a veces cuando veo los videos de ella, me gusta muchísimo porque enseña y explica de una forma muy sencilla y de una forma hasta divertida lo de la maternidad consciente. Entonces, les recomiendo, ya subió un video esta semana que lo vi así de casualidad y hablaba de cómo todos eran, todas y todos eran madres y padres perfectos en redes sociales. Entonces, ella estaba en ese proceso de enseñarle a su bebé de que dejara el seno, pero de una forma amorosa, porque ahí ella contaba que en ocasiones, Fernando, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por ayudarme a colocarlo acá. Acá Fernando lo escribió bien. Ella contaba cómo estaba haciendo todo el proceso para que su niña ya fuera dejando la leche materna y pudiera hacerlo de una manera respetuosa. Y la niña, pues es una bebé que si no estoy mal tiene como 2 años y es una bebé encantadora. Es una bebé que en los videos siempre está con ella y es una bebé encantadora. Y ella hablaba de cómo recibía tantas críticas por todo, críticas cuando salía sin la bebé, porque la bebé estaba con el papá, críticas cuando se llevaba a la bebé para todas partes, críticas porque la bebé todavía tomaba muchísimo, tomaba leche materna, críticas porque estaba dejando la leche materna. Entonces hace una reflexión muy bonita que espero que la puedan ver
y espero que les deje una enseñanza porque la verdad me gustó muchísimo. Entonces, sigamos. La mayoría de niños pasan por las siguientes etapas. Después de conocer la alegría de ser el mismo en la primera etapa de su existencia, conoce el dolor de no tener el derecho de ser lo que quiere ser. Esa es la segunda etapa. Llega enseguida el periodo de crisis, de rebeldía, que es la tercera etapa y que nos dicen que es algo normal de la adolescencia, que son las hormonas, que es que las hormonas de cuando nos volvemos adolescentes nos vuelven locos, contestones, groseros e inconformes. Con el fin de reducir el dolor, el niño se resigna y termina por crearse una nueva personalidad para transformarse en lo que los demás quieren que sea. Algunas personas permanecen estancadas en la tercera etapa durante toda su vida, es decir, reaccionan continuamente, están enojados o en permanente situación de crisis. Empezamos a crear máscaras para integrarnos al mundo en el que vivimos. Empezamos a crear máscaras para empezar a agradar a los demás, para que dejen de juzgarnos, para que dejen de señalarnos, para que empiecen a aceptarnos. Si en nuestra familia de pronto tenemos una familia numerosa y nuestros padres o uno de nuestros padres no nos acepta y nos compara con nuestros otros hermanos, empezamos a crear máscaras. Empezamos, si de pronto nuestros padres nos dicen que no nos quieren porque somos muy rebeldes o porque no nos tomamos la sopa o porque a los demás les gusta leer y a nosotros nos gusta pintar o saltar lazo, entonces empezamos a construir una máscara. Empezamos a construir una máscara para que los demás vean lo que quieren ver en nosotros, pero todas esas cosas que no expresamos, todas esas frustraciones, toda esa rabia que de pronto queda en nosotros, queda escondida detrás de la máscara. En ocasiones no se queda en la adolescencia, sino que como dice la autora, esto se queda con nosotros para toda la vida y nos volvemos personas reactivas que constantemente estamos enojadas o en permanente situación de crisis, que todo el tiempo nuestra vida es una crisis, que si de pronto estamos pasando por un periodo de plenitud, ya estamos esperando lo malo y empezamos a decir, me está yendo muy bien. Si me está yendo tan bien, usted se imagina todo lo malo que me va a pasar. Y oh, sorpresa, al tiempo pasa. ¿Por qué? Porque en lo que nos mentalizamos, lo que llamamos, creámoslo o no lo creamos, lo atraemos. Nos dice que en la tercera y cuarta etapa es cuando creamos numerosas máscaras, las nuevas personalidades, que sirven para protegernos contra el sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda etapa. Esas defensas son 5 y corresponden también a 5 grandes heridas fundamentales que viven en el ser humano. Hablemos un poquitico de esto antes de pasar. En la tercera y cuarta etapa es cuando creamos numerosas máscaras, nuevas personalidades que sirven para protegernos contra el sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda etapa. Todos hemos conocido personas, más que todo a veces adultos mayores, que uno dice, siempre están enojados o esa persona siempre está amargada, a esa persona le disgusta todo, a esa persona no le gusta nada, qué pereza a esa persona. Muchas veces cuando nos damos la oportunidad de conocer a esa persona, cuando conocemos el ser humano que hay, la mayoría de veces, no siempre, porque obviamente no es bueno generalizar, la mayoría de veces el mal geniado tiene un dolor, el mal geniado tiene algo que le enseñó en algún momento de la vida a defenderse, y esa rabia y ese mal genio, esa forma de reaccionar, es una forma de protegerse. Simplemente se dio cuenta que así se podía defender y que así iba a sufrir menos heridas y de alguna forma le iban a afectar un poquito menos lo que hicieran los demás. También creamos la máscara de, bueno,
Uno dice, hay personas despreocupadas, hay personas que no les importa nada, no les importa qué pase, no les importa si le causan daño a otra persona, no les importa nada. También en ocasiones eso es una máscara. Se crea esa máscara de no me importa nada porque en algún momento me importaban tantas cosas, me dolían tantas cosas que no sabía cómo defenderme, no sabía cómo que dejaran de doler. Entonces, con la máscara de no me importa nada, pues me lastimaban menos. Entonces, en esos comportamientos que juzgamos, cuando nos encontramos juzgando a una persona, hay algo que dice la autora al final de cada capítulo y de verdad es un libro que les invito a que lean porque tiene partes donde te lagrimean los ojos porque te encuentras diciendo, bueno, es verdad, lo he visto y nos dice que al final de cada capítulo nos dice que con la intuición aprendemos a encontrar esas heridas en otras personas. Aprendemos a ser más comprensivos porque dejamos de ver a las personas desde la mirada del que juzga, de juzgar y de decir, ay, pues que yo no me comporto así, ¿por qué se va a comportar así? Bueno, aprendemos a ser más empáticos y a decir, detrás de cada comportamiento hay algo, hay una razón. No es que alguien nazca amargado. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que ese niño nació amargado. No, el niño no nació amargado, nadie nace amargado. Pasan muchísimas cosas para que una persona se comporte como se comporta. Entonces, todo este proceso de sanar también incluye a los demás y también nos enseña a mirar cuando estemos criticando el comportamiento de otra persona, también decir, venga, de pronto será que estoy juzgando a alguien que en realidad lo que tiene es un dolor, una persona que tal vez tiene algo que le duele dentro de su alma y en su corazón y yo estoy diciendo, es que yo soy mejor porque yo no hago lo mismo, es que míreme que si yo no me comporto así, usted no se debe comportar así. Bueno, a todos los seres humanos, a casi todos los seres humanos, nos duele algo. Hay algo que no hemos sanado. Hay algo que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos que sanar. Entonces, el proceso de sanar no solo nos incluye a nosotros, incluye a los demás. Nos enseña a ser más empáticos y nos enseña a tener el bombillito encendido y antes de ir a juzgar y ir a señalar y ir a atacar, ¿por qué no me coloco en el lugar de esa persona? ¿Por qué no pienso que detrás de esa persona, eso es una máscara? De pronto esa persona que siempre está así, hay una máscara. Hasta las personas que todo el tiempo aparentan estar felices están cargando una máscara. Y esa máscara a veces es de la necesidad de ser aceptados, pero eso lo encontramos más adelante en las heridas. Nos decía que estas defensas son 5 y corresponden también a 5 grandes heridas fundamentales que vive el ser humano, ordenadas en el orden en que cada una de ellas aparece en el transcurso de una vida. Según la autora, estas heridas, la forma en la que están ordenadas, es en el transcurso que van apareciendo en la vida de cada persona. La primera es el rechazo, la segunda es el abandono, la tercera es la humillación, cuarta, la traición y quinta, la injusticia. Recurrimos a las máscaras para ocultarnos a nosotros mismos, no, recurrimos a las máscaras para ocultar a nosotros mismos o a los demás lo que aún no hemos podido poner en orden. La importancia de la máscara se crea en función del tamaño de la herida. Una máscara representa un tipo de persona con un carácter que le es propio, ya que según la máscara creada se desarrollan determinadas creencias que influyen en la actitud interior y el comportamiento de la persona. Mientras más importante sea la herida, más sufrirás y esto te llevará a traer tu máscara más a menudo. Solo usamos la máscara cuando deseamos protegernos. Cuando una persona, decimos, está siempre a la defensiva, siempre piensa que le van a hacer daño, es una persona muy desconfiada, es una persona que huye de las relaciones, es una persona que no se establece, tiene pocos amigos o es una persona que, digamos, vemos comportamientos que nos parecen extraños o que nosotros diríamos, bueno, yo no me comportaría así. Lo que nos dice
esto es que en ocasiones la máscara se integra a la persona. La persona aprendió que siendo mal geniado o que de pronto siendo grosero con los demás no le hacían tanto daño. Entonces la máscara se integró a esa persona, la usó y la dejó como parte de su personalidad. En ocasiones la persona que, como les digo, vemos que es súper mala, entre comillas, para hablarle a los demás, o que es súper cruel para hablarle a los demás, no estoy hablando de la maldad ni de la crueldad cuando le hacemos daño a otra persona físicamente de otras maneras, no. Estoy hablando de lo que el libro nos habla de las personas que son un poquito que parecen iracundas, las personas que no les gusta hablar lo que sienten, de ese tipo de personas estoy hablando. Es porque en ocasiones se, se han mimetizado con la máscara. La máscara ya hace parte de ellos y de su personalidad y les da miedo quitarse esa máscara. A veces en terapia le hablan a uno de eso, le dicen, es que hay que quitarse la máscara y muchas personas dicen, y hasta uno se ha encontrado diciéndolo, no, porque es que si me quito esa máscara, no me voy a desconocer, voy a dejar de ser yo. A mí me gusta. Y a veces no es que la máscara nos guste, es que simplemente es un método de defensa, nos hace sentir a salvo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un vaso que que es mi vaso favorito y que digo, en este vaso las cosas me saben mejor y los otros vasos yo digo son tienen filo, me cortan la boca, hacen que me dé agriera, cuando echo las bebidas ahí se enfrían rápido y alguien me dice un día hay que dejar el vaso y yo llevo toda la vida tomando en este vaso, voy a decir no, no, porque me causa seguridad. Lo mismo pasa en ocasiones con las máscaras y no lo hacemos conscientemente. Muchas personas dicen, es que el que no quiere cambiar es porque es egoísta, el que no quiere cambiar es porque es ignorante y no, a veces las personas tienen sufrimiento y las personas que a veces juzgamos de ignorantes o de que no quieren cambiar es porque en realidad tienen miedo de deshacerse de esa máscara porque es lo único que conocen y es la única compañía que les ha ayudado a sentirse a salvo. Nos dice que cuando alguien nos lastima o toca una herida emocional que no hemos sanado, la máscara aparece para recordarnos que hay algo que debemos observar y sanar, pero sobre todo debemos comprender. Reconocer tus máscaras puede ser un trabajo difícil, ya que tu ego te dirá que estás bien, que no hay nada que arreglar y que los demás son los culpables. Cuando aparece ese mal comportamiento, cuando aparece la máscara, muy pocas veces nos pellizcamos y decimos, hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que mejorar, hay algo a lo que le tengo que prestar atención. No, el ego nos dice, nosotros estamos bien, nosotros no le estamos haciendo daño a nadie y si bien es cierto, nos dice, el que tiene que cambiar es el otro. Es que yo de pronto, no sé, hago algo y la otra persona me dice, a mí me disgusta que hagas eso. No, el problema es suyo que le disgusta, el problema no es que yo lo haga. Una persona, no sé, desde cualquier ámbito de la vida, nos dice, bueno, hay algo que haces que me lastima, tiene que cambiar es usted. Cuando yo proyecto, cuando yo digo, yo no tengo que cambiar, es que el problema es de los demás. Cuando yo me encuentro pensando que el problema de mis relaciones interpersonales lo tienen los demás, ahí es mi ego quien está hablando. Es mi ego quien no quiere que le quite esa máscara. Mi ego me dice, no, déjeme la máscara porque yo estoy bien. ¿Para qué me la va a quitar? ¿Para qué? Para volvernos más indefensos, para que nos lastimen, para que jueguen con nosotros. No, señor, me deja la máscara y que usted está muy bien. Que cambien los demás. Y así conocemos personas que se pasan toda la vida siendo las incomprendidas. Y uno conoce personas que dicen, no, es que todos los amigos les pagan mal, los traicionan pues o los decepcionan, todas las parejas, los familiares, todo el mundo les paga mal, todo el mundo les hace daño y ellos solo son los pobrecitos que dan lo mejor de ellos. Y hablas con cada persona y dices, sí, es que pasa esto y pasa esto y pasa aquello. Entonces, hay un trabajo que hacer con el ego. Cuando ustedes se encuentren, cuando alguien les diga, mira, es que
hay que cambiar esto, es que este comportamiento, y no lo escuches solo de una persona, porque listo, a veces las personas son manipuladoras y te quieren formar según como a ellos les gusta y te dicen, es que eso me lastima, pero pues nunca nadie te ha dicho eso. Mira, por ejemplo, no sé, alguien te empieza a decir que la forma como te vistes le causa daño, le hace sentir ofendido. Es un ejemplo así vago, pero a veces pasan con cosas así. A veces las personas nos quieren formar y no hablo de eso. Hablo de que cuando te encuentras varias personas que más de una persona te ha dicho, no es que usted es egoísta, es que usted es mentiroso, es que usted no piensa en los demás. Entonces diga, bueno, venga, que estoy, será una persona, listo, se lo valgo, pero 2 diciéndome lo mismo, es momento de revisar. Y cuando se encuentren el ego diciéndoles, em, estamos bien, generalmente, bueno, no voy a generalizar para que no me regañen en los comentarios, casi todos los seres humanos tenemos algo que arreglar, nadie es perfecto, o sea, nadie es perfecto. Y por eso es que a veces las personas caen en las sectas y en los gurús que les roban dinero diciéndoles, van a ser perfectos como yo. Nadie es perfecto, todo el mundo se equivoca, pero el ego nos dice que estamos bien así. Entonces, cuando encontremos a esa vocecita diciéndonos, estás muy bien así, no tienes nada que cambiar, bueno, pellizquito, trabajo de introspección, que tal vez sí hay algo que cambiar y que a veces decimos, no, es que no, pues bueno, si le hago daño a los demás por cómo me comporto, pues me voy a quedar solo. Me voy a vivir solo, solo voy y trabajo, no me relaciono con nadie, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo amigos, pero te estás haciendo daño a ti mismo, porque esos comportamientos dañinos te van carcomiendo por dentro. Ahora nos vamos para el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla de la primera herida, el rechazo. Este capítulo creo que es el más extenso, creo que los otros capítulos son más cortos. Este capítulo es el más extenso. Entonces, vamos, Janet, hola, muy buenas noches, qué bueno que estés por aquí. Vamos a hablar de esta herida, de lo que es el rechazo, cómo se forma la herida del rechazo, cómo nos perjudica la herida del rechazo. Me doy cuenta acá que se me corrió el labial. Me eché el labial y se corrió, se corrió. El diccionario nos proporciona varios significados para la palabra rechazo: despedir, refutar, rehusar, no ceder, negar. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior. Sobre todo se siente rechazado con respecto a su derecho de existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta, es decir, está desde muy temprana edad en la vida de las personas. Esta herida se puede producir, por ejemplo, en los bebés no deseados, en los que nacen del sexo opuesto al que deseaban sus padres. Nos dice, según el libro, dice que la herida del rechazo se puede producir inclusive cuando el bebé está aún en el vientre, cuando es un bebé que no esperaba, que no se esperaba, cuando es un bebé no deseado, cuando llevamos todo el embarazo diciéndole, vas a ser una niña preciosa y resulta que es un niño. Entonces los padres, acá habla el libro de que puede que es común que no lo hagan conscientemente, pero el niño, el bebé siente ese rechazo y ese rechazo se traduce en su, digamos que siente que no tiene derecho a existir. Dice, soy un error, mis padres no me quisieron tener, yo no debería de estar aquí, le estoy robando aire a otras personas, es que si yo no hubiese nacido, mis padres serían más felices y cosas, barbaridades así. También es común que el progenitor no tenga la intención de rechazar a su hijo
y que él mismo se sienta rechazado y lo manifieste a la menor oportunidad de impaciencia o ira. Lo dijimos en Este dolor no es mío y fue muy importante ese tema cuando se hablaba de la visualización para sanar la madre. En ocasiones somos víctimas de una víctima. El padre acá nos habla de algo, ahorita bueno, no me voy a adelantar. Los padres que rechazan, la mayoría, no todos, que rechazan a sus hijos o alguno de sus hijos, fueron rechazados por alguno de sus progenitores o por los dos. Gran parte de las heridas que no sanamos nos convierten en víctimas. Y gran parte de las víctimas son víctimas de otras víctimas. Un padre poco amoroso, un padre que rechaza a sus hijos, es un padre que fue rechazado por sus padres, por sus progenitores. Y mientras eso no se sane, se va a reactivar. Y podemos decir, yo soy muy buen padre, pero cuando me da ira, cuando me da impaciencia, cuando algo me molesta, empiezo a rechazar al niño y a decirle, usted no sirve para nada, es que si usted hubiera sido una niña, un niño sería diferente, es que yo ni siquiera quería que usted naciera. Y decimos, bueno, eres un padre excelente, pero mira lo que dijiste. Pero es que lo hice en un momento de rabia. ¿De dónde proceden esos sentimientos? ¿De dónde procede esa emoción para decir esas palabras? Bueno, cuando miramos detrás de estos padres encontramos que simplemente están repitiendo eso que no sanaron, que en algún momento vivieron, se sintieron rechazados, fueron rechazados y que ahora lo están volviendo a hacer inconsciente o conscientemente con los hijos que trajeron a este mundo. Nos dice, la persona que se siente rechazada no es objetiva, ya que interpreta lo que sucede a su alrededor a través de los filtros de su herida y se siente rechazada aun cuando no lo está. Desde el instante en que el bebé comienza a sentirse rechazado, empieza a crear una máscara de huida. A lo largo del libro, cuando se habla de la herida del rechazo, se habla del huidizo, de la máscara de huida. Nos dice que la máscara huidiza es la personalidad o el carácter que se desarrolla precisamente para evitar sufrir el rechazo. Esta máscara, les voy a dar por acá, les voy a mostrar algo. El libro tiene algo con lo que podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, no hay que hacerlo necesariamente. Nos presenta, nos habla de que las heridas que tenemos, definen también nuestras características físicas. Entonces, que la herida de una persona se puede reconocer por la forma de su cuerpo, la forma de sus ojos, la forma en la que se sienta. Entonces, por ejemplo, a ver si se ve, nos dice que este es el aspecto físico del huidizo, de la herida de rechazo. Nos dice que esta máscara se reconoce físicamente en el cuerpo del huidizo. Es un cuerpo, una parte de este que parece querer desaparecer. Es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar. A la imagen del huidizo, tengo la lengua enredada, que intentará toda la vida no ocupar demasiado lugar. Cuando se tiene la impresión de que casi no hay piel pegada a los huesos, podemos deducir que la herida de rechazo es muy grande. El huidizo es aquel que duda de su derecho a existir. Acá les voy a compartir algunas características físicas que nos dice el libro que puede tener una persona que tiene esta máscara, esta herida del rechazo. Podría decirse que el cuerpo está contraído, pues parece que la persona se contrae en sí misma. Sus hombros están echados hacia adelante y los brazos
se encuentran con frecuencia pegados al cuerpo. También se tiene la impresión de que el crecimiento del cuerpo o de una de sus partes se obstruyó. Parecería que una parte del cuerpo no tuviera la misma edad que el resto, y cuando el cuerpo está contraído, podría pensarse que se trata de un adulto en el cuerpo de un niño. El rostro y los ojos del huidizo son pequeños. Los ojos parecen ausentes o vacíos, debido a que la persona afectada por esta herida tiene la tendencia a huir fácilmente de su mundo o a estar en la luna. Con frecuencia los ojos están llenos de temor. Al observar la mirada de una persona huidiza, podemos tener la impresión de que vemos una máscara, sobre todo alrededor de los ojos, ya que debajo de ellos hay ojeras. Ella misma, la persona huidiza, tiene la impresión de ver a través de una máscara. Este libro, esta parte de la herida del rechazo, cuando nos habla de las características físicas, como les digo, ella dice que con el tiempo y en sus terapias y con su experiencia profesional, ha aprendido en los seminarios que a veces hace o en personas que van a terapia con ella, a reconocer las heridas que tiene una persona después de un par de sesiones, su forma de sentarse, cómo es su cuerpo, cómo se viste, cómo se acomoda, cómo habla. Portar una máscara significa no ser ya uno mismo. Adoptamos una actitud diferente, elaborada desde muy jóvenes, creyendo que esta actitud nos protegerá. La primera reacción que tiene la persona que se siente rechazada es huir. Cuando el niño empieza a sentirse rechazado, vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario. La primera reacción de una persona que tiene la herida de rechazo es huir. Por eso, últimamente se habla mucho de, bueno, le dicen, creo que le dicen ghosting, algo así, que cuando estás hablando con una persona, iniciando una relación, saliendo con una persona y de la nada se desaparece, se pierde y dicen, bueno, me ilusionó y se fue. Esas son algunas características que tiene un huidizo, una persona que le atemoriza el compromiso porque le atemoriza que en algún momento le rechacen. Piensa que tal vez no vale lo suficiente, piensa que la otra persona es demasiado para estar a su lado, piensa que los compromisos laborales o la carrera universitaria que decidió estudiar o el trabajo que decidió emprender, él no es suficiente para eso, él es muy pequeño para eso, él es insignificante, él no es capaz, él no es valioso. Entonces, una de las características, una de las cosas que podemos identificar en una persona que tiene una herida de rechazo es que ante la primera dificultad, ante lo primero que le pueda mover un poquito su vida, sus esquemas de pensamiento, huye. Simplemente le huye a las discusiones, le huye a lo que de pronto le molesta o le incomoda. La persona simplemente deja todo y se va. Esta es la razón por la cual a menudo será un niño prudente y tranquilo que no causará problemas ni ruido. No es un niño prudente y tranquilo porque sea un niño perfecto, un niño adulto, sino porque es un niño que está creando su máscara. Es un niño que se siente rechazado, es un niño que siente que cada vez que quiera jugar, que quiera gritar, que quiera pintar una pared, que quiera vestirse de amarillo con naranja o que quiera rayarse la carita, lo van a rechazar. Entonces el niño empieza a crearse un mundo imaginario. Nos decían que cuando éramos pequeños, Patricia, cuánto lo siento. Bueno, Patricia me dice acá que se ha encontrado con un huidizo y eso es horrible. Todos hemos conocido a alguien así.
El niño empieza a crear sus amigos imaginarios porque los otros niños no lo aceptan. Empieza a crear un mundo hipotético donde vive en una casa donde sus padres lo tratan con amor, se preocupan por él. Y también hay algo que dice por aquí el libro, que acá lo tengo anotado y ya se los leo. A veces el niño se arma fantasías y dice, ¿y qué tal que en el hospital me hayan cambiado y estos no sean mis papás? Y empieza a imaginar que un día llegan sus papás de verdad y son totalmente diferentes a los que tiene ahora. El niño empieza a vivir en un mundo imaginario porque no quiere que lo rechacen, porque se siente rechazado. Entonces empieza a crear una máscara para agradarle a los demás, a ser tranquilo, a ser silencioso, a no hacer mucho disturbio para que no lo noten, a volverse invisible. El huidizo, la persona que tiene la herida de rechazo, trata de volverse invisible. Entonces es una persona que habla poco, es una persona que grita poco, es una persona que no le gusta resaltar. Es una persona que cuando empieza a ver que está resaltando en algo, se va de allí o trata de minimizar eso que está haciendo. Si es una persona que, digamos, es el mejor en su área pintando, dibujando, construyendo, lo que sea que haga, y empiezan a halagarle, empiezan a decirle, tú eres súper inteligente, tú eres excelente en lo que haces, la persona empieza a menospreciarse, porque la persona, el huidizo, se esconde, el huidizo no quiere que lo vean, no quieren que lo noten. La autora hablaba de que a veces en los seminarios, al final del seminario, veía un grupo de personas que ella no había visto en todo el seminario y se daba cuenta al hablar con ellas que tenían la herida de rechazo, porque eran personas que se hacían en el rincón, que no participaban, que no preguntaban, porque no querían ser notadas. La herida de rechazo le hace pensar a la persona que no tiene derecho de existir, que este mundo es un sufrimiento que vino a sufrir y que tiene que entre menos espacio ocupe, que entre menos ruido haga, menos lo van a rechazar. Este tipo de niño se divierte solo en su mundo imaginario. En su mundo imaginario, si pinta, si piensa que se está comprando la ropa o que se puede poner la ropa que le gusta, que si nunca le dieron una bicicleta, unos patines, un monopatín, no sé, algún juguete que tenía, que quería, perdón, en su mundo imaginario sí tiene ese juguete. Se crea todo un mundo imaginario para escapar de esa realidad donde es rechazado. Puede incluso creer que sus padres se equivocaron de bebé en el hospital o que los adultos con los que vive no son sus verdaderos padres. Es también el niño que inventa diferentes formas para huir de casa, entre ellas su deseo de asistir a la escuela. Es el niño que está esperando convertirse en adulto, terminar el colegio o terminar algo para irse. Es el niño que constantemente se escapa de su casa y no quiere volver. Es el niño que trata de hacer todas las actividades, que si en el colegio hay 1000 actividades, se mete a las 1000 actividades porque no quiere pasar tiempo en su casa, porque no es su hogar, porque es un lugar donde se siente rechazado, es un lugar al que se siente que no pertenece. Entonces, consciente o inconscientemente, empieza a huir de ese lugar. A ver, me perdí. Sin embargo, en ocasiones en la escuela, si en la escuela no es aceptado, se rechaza a sí mismo y se encierra en su propio mundo. Si en la escuela, que es un lugar donde el niño quiere escapar, allí no le aceptan, allí le hacen bullying, lo molestan, le dicen que es un niño raro, pues el niño se aísla. Ya, mi casa no es un lugar seguro, mi escuela es un lugar que tampoco es seguro, entonces el niño crea todo, vive en un mundo imaginario y se crea esa máscara de tener bajo perfil, como dice por aquí Camila, que no me noten, que no me sientan el menor ruido posible, no destacar en nada, tratar de ser lo más invisible que se pueda. Sin embargo, este niño desea que se percaten de su existencia, aun cuando él no crea que tiene derecho a existir. Cuando se trata de un niño cuyo cuerpo es pequeño para su edad, la reacción de la madre es protegerle en exceso.
El niño escucha a menudo que es demasiado pequeño para esto o aquello y lo cree al punto que su cuerpo permanece pequeño. Para él, ser amado se transforma entonces en sentirse sofocado. Hay algo, hay una historia que no recuerdo cómo se llama la persona que pasó por la historia, pero es un caso que, bueno, les voy a contar y ustedes yo sé que lo van a relacionar o buscan el nombre. Es de una muchacha que la mamá la tuvo toda la vida. La muchacha andaba en silla de ruedas. La señora decía que ella sufría de muchas enfermedades, que tenía varios tipos de cáncer, que no podía caminar, que, bueno, sabe, quienes han escuchado esa historia, creo que se llama, es que no me acuerdo de la niña, se llama Gypsy, algo así, pero fue una historia muy nombrada de eso. Hay creo que una película, una serie, no recuerdo bien. Hace poco hasta entrevistaron a la persona, la niña ya está en la cárcel, porque después de que se dio cuenta que su madre le había mentido, que en realidad pasó toda su vida enfermándola para lucrar con ella, y para aprovecharse de ella, digamos que tenía un novio, de alguna forma manipuló, entre comillas, al novio para que acabara con la vida de su madre, porque sabía que mientras su madre estuviera con vida, ella nunca iba a ser libre. En ocasiones pasa que uno de los hijos es más pequeño, de pronto tiene complicaciones al nacer o en su proceso de bebé, de niño, y las madres empiezan eso, Gypsy, gracias Adriana, muchas gracias. Y las madres empiezan a sobreprotegerlo y a minimizarlo. Entonces, el niño en un día soleado tiene chaqueta porque el viento le hace daño. El niño no puede salir a jugar con otros amiguitos porque lo ensucian, de pronto agarra gérmenes o de pronto lo pisa un carro, una bicicleta o alguna cosa. El niño, si el niño quiere meterse, por ejemplo, a clases de natación, no porque usted es muy chiquito, usted no sabe nadar, empiezan a minimizar a ese niño y empiezan a convertirlo en una tacita de plata, porque empiezan a decir, usted es muy delicado, usted es muy pequeño. Pues bueno, nos dice la autora que más adelante su reacción consistirá en rechazar o huir cuando alguien lo ame, porque va a relacionar el amor con asfixia. O sea, una persona me va a amar y esa persona me va a asfixiar igual como lo hacía mi progenitor. Una persona que me diga que me ama y que se preocupa por mí, bueno, me voy a casar y no me van a dejar, no voy a poder salir, no voy a poder comprarme las cosas que quiero porque en mi mente si me han cuidado, si me han sobreprotegido, si he llegado a llenar los vacíos de un progenitor que tal vez no ha superado y no ha tratado sus cosas, pues ese niño cuando crezca va a ser un adulto que le va a temer al amor, que no se va a enamorar y que sus relaciones van a ser esporádicas porque va a relacionar directamente. Una persona me ama, mi madre me amaba y me sofocaba, o mi padre me amaba y me sofocaba. Esa persona me ama y me va a hacer lo mismo y yo no quiero eso. El niño sobreprotegido se percibe a sí mismo rechazado, puesto que no se siente aceptado por lo que es. El huidizo prefiere no apegarse a las cosas materiales, ya que éstas le impiden huir a sus anchas. Parece ver todo lo material de lejos. El huidizo tiende a decir: "A mí las cosas materiales no me importa, puedo vivir con poco, no necesito tener una casa muy grande, no necesito tener muchas cosas, porque si tengo un lugar al cual estar apegado, cuando me quiera ir no puedo hacerlo". El huidizo trata de no echar raíces, trata de no meterse en algo que, digamos, que lo amarre. El huidizo siempre cuando empieza cualquier proyecto o en el lugar donde vive,
tiene su plan de escape. Entonces, yo no puedo tener una familia, yo no me voy a casar, yo no voy a tener novia, yo no voy a tener esposa, yo no me voy a poner a comprar una casa, nada, porque en el momento en que inconscientemente, no es que la persona tenga todo ese plan ahí en su mente, en el momento en que empiece algo a molestarme, no, yo me voy de aquí, huyo de esto, este dolor, este rechazo, yo no lo voy a sufrir. También es habitual que el huidizo se pregunte qué hace en este planeta y le es difícil creer que aquí será feliz. Le gusta todo lo que se relaciona con el espíritu y el mundo intelectual. Todo eso le resulta atractivo. El huidizo reconoce que el dinero es necesario, pero que no le causa placer alguno. Las personas con esta herida tienen dificultades en su vida sexual, ya que consideran que el sexo interfiere con la espiritualidad. Para las personas huidizas resulta difícil que puedan necesitar la sexualidad como cualquier otra persona. El huidizo se interesa muchísimo, como dice, veo que esta cámara enfoca y desenfoca. Habla de que en el libro habla de que el huidizo, la persona que tiene esta máscara, se interesa muchísimo por las cosas espirituales. Dice que en este plano no va a ser feliz, entonces se interesa muchísimo por lo que hay más allá. Si hay un cielo, si hay un infierno, si hay otros planos, si hay un mundo espiritual, trata de estar más allá en ese mundo espiritual, trata más de investigar y de empaparse de esos temas porque piensa que en este mundo, en este planeta, en este plano, no va a ser feliz. Ahora, la parte más importante, decirnos dónde empieza, en qué padre radica esta herida del rechazo. La herida del rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. El progenitor del mismo sexo tiene el papel de enseñarnos a amarnos y a darnos amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Si tenemos y encontramos que de pronto tenemos algunas cosas, algunos pasos, bueno, si nos identificamos con algunas cosas de las que se hablan de la herida del rechazo, pues tenemos que ver la relación con el progenitor de nuestro mismo sexo, con nuestra mamá, con nuestro papá. Si nos encontramos identificados, esta era la palabra que no lograba recordar, con la herida del rechazo, entonces la herida del rechazo se produce con el progenitor del mismo sexo. Es momento de que evaluemos esa relación con ese progenitor. Gastón, esa herida también se puede producir cuando ellos no están. Es que a veces pensamos que las heridas o los traumas se producen solo cuando los tenemos físicamente. En ocasiones, esa ausencia también produce heridas, porque en ocasiones no culpamos a la muerte, culpamos a la persona de habernos abandonado. Adriana, es que no es solo echarle la culpa a las madres, es que todos tenemos responsabilidad, todos, mamá, papá, progenitor, todos, no solo es decir, es que las madres tienen mucho, pero es que claro, es que las madres son quienes le enseñan al niño su primer contacto con el amor. Y si somos madres o somos simplemente progenitoras, pues eso es lo que le estamos enseñando. Tenemos también una responsabilidad porque el bebé tiene más vínculo con nosotros, aunque puede sonar un poquito feo, no pretendo decirlo para que se ofendan ni nada, ni para que lo tomen personal, pero no es que culpemos, no es que todos los libros culpen siempre a la madre, es que la madre es un pilar de la vida de cada ser humano. Entonces, como esa madre fue la dadora de vida, a esa madre hay que revisarla y tenemos que empezar primero, algo que aprendimos con el libro de Janet McCurdy, es que primero tenemos que bajar a la mamá del pedestal. O sea, lo primero que tengo que hacer es, mami, te adoro, pero te bajo de allá y te humanizo.
Entonces, si muchas personas tienen mamás maravillosas y es divino cuando encuentras mamás maravillosas y uno dice, qué dicha, es un ser humano, pero es una madre con todas sus letras. Hay otras que son progenitoras, que simplemente hicieron el trabajo de traer al ser humanito a este mundo y pues le causaron dolor, como hay padres ausentes, como hay padres abusivos, como hay padres maltratadores, pero la madre, aunque a veces como mujeres nos moleste y diga, pero es que la culpa la tiene uno, es que los hombres no tienen culpa. Los hombres, los padres también crean heridas muy profundas, pero por ejemplo, esta herida si somos mujeres y nos encontramos identificándonos con la herida del rechazo, revisemos la relación con mamá. ¿Cómo fue la relación de mamá con sus padres? Algo que nos enseñó este dolor no es mío. Mucho de lo que hablamos de lo que se habla en este libro, este dolor no es mío, ya tocó el tema y ya lo explicó. Entonces son dos libros que si queremos sanar, si queremos identificar esas falencias, son dos libros que se abrazan y que nosotros podemos abrazarlos. Entonces son libros que así como les dije, les recomiendo leer Este dolor no es mío, el libro vale la pena. También les recomiendo después leer Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. En orden en el que yo lo entendí, pienso que se complementan. Primero Este dolor no es mío y después este libro. Nos dice el progenitor, no, al no aceptar al progenitor que ha contribuido a crear la herida, es normal no utilizarlo como modelo. Si te ves en esta herida, esta no aceptación, explicará las dificultades que tienes para aceptarte y amarte. A veces ese progenitor que contribuyó para que se creara esa herida, es el progenitor al que rechazamos, al que decimos, yo no quiero ser como él o como ella, yo nunca voy a ser como esa persona, pero lo rechazamos porque sentimos el rechazo que en algún momento tuvo con nosotros. Es un método de defensa que utilizamos. Entonces, ese rechazo que tenemos hacia ese progenitor que contribuyó a causar la herida del rechazo, pues es una relación que toca empezar a sanar. Y recuerden que cuando hablo de sanar, no significa que se van a ir a abrazar a la persona y van a andar de la manito recogiendo girasoles. No, hablo de que sanan, perdonan, sueltan, aceptan, liberan y empiezan su propio camino sin ese dolor. El huidizo se considera nulo y sin valor. Por este motivo, intenta utilizar cualquier medio para ser perfecto y adquirir valor ante sus propios ojos, ante los ojos de los demás o ante los ojos de los demás. Cree que debe sufrir circunstancias desagradables, tiene pocos amigos, se considera solitario y se aísla para volverse lo menos visible y por lo general habla poco. Nos dice que el que tiene la herida de rechazo, el huidizo, es perfeccionista en exceso, hasta con las cosas más mínimas, hasta para ponerle la tapa a un lapicero, es perfeccionista, hasta para brillar un zapato. ¿Por qué? Porque como dentro se siente que no tiene valor, pues inconscientemente necesita demostrarse que es capaz e inconscientemente necesita demostrarle a los demás que tiene valor, porque aunque el huidizo trate de esconderse, de que no lo noten, en realidad dentro de sí quieren que se den cuenta de su existencia, aunque habla poco, aunque no le gusta resaltar, dentro de sí sigue diciendo, pero es que yo soy capaz, ¿por qué me rechazan? Entonces se vuelve perfeccionista y cuando comete el más mínimo error, cuando el huidizo, cuando la persona exacto, Alicia, o sea, el libro, tal cual el libro lo dice, suelen tener mucho stock.
suelen ser muy perfeccionistas en todo lo que hacen, suelen sobreexigirse para demostrarse a sí mismos que ellos pueden, que ellos no son indefensos, que ellos no son chiquitos, que ellos no son inservibles como en algún momento les dijeron en su hogar. También nos dice que son personas que se consideran solitarias, que se aíslan para volverse lo menos visible posible y por lo general tratan de hablar poco. No hablan mucho para no resaltar y para no ser rechazados. Les preocupa que lo que digan puede que los demás los ridiculicen o simplemente los rechacen. Nos dice también que mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazada o para rechazar a los demás. El huidizo habla poco porque cree que sus palabras carecen de valor. Otra característica es la de buscar la perfección en todo lo que hace, ya que considera que si comete algún error será juzgado por ello. Para él, ser juzgado equivale a ser rechazado. Como no cree en la perfección de su ser, lo compensa buscando perfección en todo lo que hace. La persona que tiene esta herida piensa que algo en él está mal, que algo dentro de sí está mal y que por eso sus padres, sus amigos, su entorno lo rechaza. Entonces, como todo dentro de mí, inconscientemente pienso que está mal, me rechazo a mí, busco la perfección en lo que hago. Por allá está Olguita aullando. Busco la perfección en todo en lo que me desempeño, como la perfección no está en mí, como yo no soy perfecto, como yo estoy lleno de defectos, como yo no tengo derecho a existir y yo no valgo nada, pero mis obras, todo lo que hago tiene que ser perfecto. Busco la perfección afuera en lo que hago, ya que en mí no la encuentro. Nos dice algo muy importante para cerrar el capítulo, que no todavía no estoy cerrando. Nuestras heridas nos impiden ser nosotros mismos, pues crean un bloqueo y acaban por provocarnos enfermedades. Si has reconocido en ti la herida del rechazo, es más que probable que tu progenitor sea de tu mismo sexo. A su vez, perdón, si has reconocido en ti la herida del rechazo, es más que probable que tu progenitor de tu mismo sexo, a su vez, haya sido rechazado por su propio progenitor del mismo sexo. Si mi herida del rechazo la creó mi madre, es porque la madre de ella la rechazó a ella. Si ustedes son hombres y su herida del rechazo la provocó, perdón, su padre, es posible que su padre haya sido rechazado por el padre de él. Además, es muy probable que se sienta rechazado por ti. Ese padre que nos rechaza, que fue rechazado por su padre, también piensa y siente que lo rechazamos. Entonces, me coloco de ejemplo, si por ejemplo mi herida del rechazo la creó mi madre fue rechazada por su madre, a su vez mi madre siente que yo la rechazo, siente que yo la odio, siente que yo no la acepto, porque es una cadena. Y ya nos lo enseñó Mark Walling en Este dolor no es mío, que las heridas pasan de generación en generación, los traumas pasan a menos que alguien se haga responsable y los sane. Además, es muy probable que se sienta rechazado por ti, incluso si estas actitudes son inconscientes de una u otra parte. Recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad. Esta frasecita que les voy a leer, la encontré al final de casi todos los capítulos. Creo que es un recordatorio amoroso que nos hace la autora para que a medida que vamos leyendo, no se nos olvide algo que es tan importante. Recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Por lo general nos resulta difícil perdonarnos porque somos incapaces de comprender por qué tenemos resentimientos. Mientras más importante sea la herida de rechazo,
más significará que te rechazas o que rechazas a otras personas, situaciones o proyectos. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver. Ya lo hemos hablado, no está de más decirlo. Lo que odio en los demás, lo que me incomoda de los demás, está en mí, solo que no lo quiero aceptar. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver. Juzgo al otro porque me juzgo a mí. Critico al otro porque me critico a mí. Le falto al respeto al otro porque me falto al respeto a mí misma. No creo en las capacidades del otro porque no creo en mis propias capacidades. Entonces, ese recordatorio lo van a encontrar acá sí, al final de cada capítulo, y es el pellizconcito, que es muy importante que nos pellizquemos. Ahora nos vamos para el capítulo 3. Vamos a hablar de la segunda herida, de una herida que hace hueco en la vida de muchas personas, una herida que hace eco también en la vida de muchas personas. La segunda herida es el abandono. Muchas personas que sufren la herida del abandono cuando eran pequeñas experimentaron una profunda falta de comunicación por parte del progenitor del sexo opuesto. Esta herida la crea el progenitor del sexo opuesto. Si yo soy mujer, la creó mi papá. Si eres hombre, la creó tu mamá. Si te encuentras identificado con esta herida. Para ellos, este progenitor era demasiado reservado y cuando querían que se hiciera cargo de ellos, estaban convencidos de que no le interesaban. La herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. En ocasiones, la persona que sufre de abandono también suele sufrir de rechazo. Cuando es pequeño se siente rechazado por el progenitor del mismo sexo y abandonado por el del sexo opuesto, el cual cree que debía haberse ocupado de él y sobre todo que debió haber velado para que fuese menos rechazado por el otro progenitor. Nos habla que en ocasiones el rechazo y el abandono son dos heridas que van de la manito, que en ocasiones podemos encontrar una persona que tenga estas dos heridas juntas. Nos dice que cuando un progenitor se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo, es frecuente que también lo rechace, aún inconscientemente, ya que el hijo constantemente lo remite a sí mismo. Si yo soy una mujer y yo no me acepto, qué pena por acá, que es que me rasco la orejita. Si yo soy una mujer y yo no me acepto a mí misma, yo no me amo, yo no perdono a mi mamá, por ejemplo, y mi mamá a su vez fue rechazada por su madre. Yo tengo una hija mujer, es un ejemplo, yo no tengo hijos. Tengo una hija mujer, la voy a rechazar porque esa hija me recuerda lo mucho que me rechazo. Si yo soy un hombre, tengo un hijo hombre y mi papá me rechazó, voy a rechazar a ese hijo, porque ese hijo me va a remitir a ese rechazo que me tengo yo mismo y que tuvo mi padre conmigo, y lo voy a hacer inconscientemente. Ahí es cuando se encuentran las dos heridas. Quienes sufren abandono, las personas que sufren abandono, consideran que no son queridos, que no merecen amor, que nadie los quiere. También nos dice que la herida de abandono se manifiesta en la ausencia de alimentación física. Se puede originar también esta herida, la cual suele comenzar antes de los 2 años de edad. Si nuestros progenitores no nos alimentaban correctamente, nos abandonaron, no se preocupaban por nuestro bienestar, bueno,
Antes de los 2 años empezamos a crear esta herida de abandono y empezamos a sentir que no nos quieren, que no somos merecedores de amor. La máscara que se crea el humano para intentar ocultar su herida es la del dependiente. El rechazo se crea desde el vientre y la máscara es el huidizo. La máscara que se crea el que sufre la herida de abandono es el dependiente y se crea a partir de los 2 años o antes de los 2 años. Acá les voy a mostrar, como les mostré ahorita, algunas características que nos dice la autora que tienen las personas que sufren la herida de abandono. Nos dice que las características físicas de la persona que sufre la herida de abandono son estas, las características del dependiente. A ver, por acá. Nos dice que esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono. El cuerpo largo, delgado y encorvado indica una herida de abandono muy importante. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido, como si necesitara de ayuda para hacerlo. El cuerpo expresa exactamente lo que sucede al interior de una persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por tanto tiene necesidad de alguien más como sustento. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesita ayuda. Los ojos grandes y tristes también apuntan a la herida de abandono. Son ojos que parecen querer atraer a otros con su mirada. Las piernas son débiles. Con frecuencia se tiene la impresión de que los brazos son demasiado largos, de que cuelgan pegados al cuerpo. Este es el tipo de persona que aparenta no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie, sobre todo cuando los demás lo miran. Otra característica del dependiente es que una parte de su cuerpo parecería situarse por debajo del nivel normal. También puede tener la espalda encorvada, dando la impresión de que la columna no pudiera sostenerlo por completo. Quizás se encuentren caídas o flácidas algunas partes de su cuerpo, como los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas, el vientre, etcétera. También nos dice que de los 5 tipos de heridas, perdón, el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Existen grandes posibilidades de que uno de sus padres o incluso ambos también sean víctimas. Quien tiene la herida de abandono, Alicia, gracias Alicia por tu aporte, exactamente. Se ven muchísimas esas patologías en esta herida. Gracias por el aporte, Alicia. La herida de abandono hace que la persona crea que es insuficiente para hacer las cosas y que necesita de los demás. Entonces, inconscientemente, esta es una palabra que se repite a lo largo del libro y que es muy importante porque nos ayuda a no juzgar. Nosotros somos seres humanos, somos muy buenos para juzgar y a decir, ay, bueno, es que eso es así porque quiere, porque le da la gana. Si hace la víctima, como la señora del video viral, si hace la víctima. Pero a veces estas personas lo hacen inconscientemente. Esta persona que siempre le ocurren cosas malas, esta persona que siempre es el pobrecito de mí, es que yo necesito que me amen, yo necesito que me atiendan. Hay, acá dice que son personas que hasta se enferman voluntariamente, se causan daño para que los demás le cuiden y le presten atención, porque esa persona, a diferencia de la herida de rechazo, el de la herida de rechazo quiere ser invisible. El de la herida de abandono quiere que lo cuiden.
quiere depender de otro, quiere que otros se preocupen por él, quiere, perdón, que otros le atiendan, quiere que otros le cuiden. Nos dice que se convierten en víctimas, ya hemos hablado de la víctima y es algo triste porque son personas que de verdad piensan que andan con una nube negra, que la nube negra está ahí encima de ellos y que simplemente a ellos les pasa todo lo malo. Bruce, ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu regalo, Bruce. Te lo agradezco de todo corazón. Me alegra que te guste lo que hablamos por aquí. La víctima es la persona que crea problemas de todo tipo en su vida para llamar la atención. Esto responde a las necesidades del dependiente que cree que nunca tiene suficiente atención. Cuando parece desear llamar la atención por diversos medios, lo que está intentando es sentirse lo suficientemente importante como para recibir apoyo. Considera que si no puede llamar la atención de otra persona, no puede contar con ella. El dependiente es una persona que dramatiza mucho. El más mínimo incidente adquiere proporciones gigantescas. El dependiente, la persona que tiene la herida de abandono, piensa, vuelve todo así gigante. El problemita más pequeño es el fin del mundo. Por ejemplo, se le dañó la llanta del carro y el carro está malo, no sirve para nada, yo soy muy de malas, yo soy muy salado, como decimos acá en Colombia. A mí me pasa todo lo malo, es que yo sabía, es que hoy estamos no sé, en Saturno retrógrado, es que hoy era martes 13, es que yo sabía, es que no, es que vea y se sienta a llorar y es el fin del mundo. El dependiente, otra característica del dependiente, de la persona que tiene la herida de rechazo, es que tiende a ser muy dramática, dramatiza todo y cualquier cosita, por pequeña que sea, es el fin del mundo. Es el fin del mundo y todo se va a acabar por una cosita pequeña. Con frecuencia, la víctima gusta desempeñar el papel de salvador. La víctima, la persona que tiene la herida de abandono, también puede ser muy bondadosa, pero no lo hace por el placer de ayudar, no lo hace por el placer de mejorar la vida de otra persona, lo hace por el placer de recibir aceptación. Por ejemplo, dice que asume grandes responsabilidades que no le corresponden, perdón, con el fin de que lo halaguen y sentirse importante. También el dependiente tiende a hacer esto, tiende a cargarse con grandes responsabilidades para que lo halaguen, para que digan, ay, qué persona tan responsable, qué persona tan noble, pero en realidad lo que busca detrás de eso no es ayudar al otro, eso pasa a segundo plano. Lo que busca es aceptación, que lo vean, que lo acepten, que digan cómo es de importante, cómo es de fuerte, cómo es de bondadoso. El dependiente sufre a medida de altibajos. Durante algún tiempo se siente feliz y todo marcha bien, pero de pronto se siente malhumorado y triste. Incluso suele preguntarse por qué se siente así, si no hay motivo aparente para ello. Si lo investigara bien, podría descubrir que es por temor a la soledad. El dependiente le teme a la soledad, le teme a que le abandonen, le teme a que le dejen. Entonces, una característica del dependiente son los altibajos. Son personas que un día, en un momento, vas a ver súper feliz, súper optimistas, personas que, wow, irradian felicidad, pero en el mismo día o al otro día o al momento van a tener, esta curva y van a estar enojados, tristes, llorando y a veces se preguntan, pero es que a mí qué me pasa y empiezan a mirar las mil patologías psicológicas que puedan tener y empiezan a decir, no, es que de pronto tengo esto, tengo aquello, pero en realidad si investiga bien en su interior, se da cuenta que tiene miedo a la soledad. Cuando está tan feliz, piensa, y cuando esa soledad se acabe, cuando está disfrutando de una relación, dice: "Sí, pero ¿y cuando me abandone?". Y si se da cuenta que yo no soy suficiente y se va, y cuando está alcanzando un logro profesional, un logro personal, un logro académico, dice: "No, pero es que
hay personas que lo hacen mejor. Y si descubren que yo no soy tan bueno, y si este trabajo se acaba, y si de pronto esta especialidad o esta profesión deja de existir, ay, Dios mío. Y si llega alguien que sea mejor que yo, qué miedo que me dejen de mirar, qué miedo que me dejen de reconocer. La ayuda que más necesita el dependiente es el apoyo de otros. Vive para que otros lo apoyen y le acompañen. Le cuesta tomar decisiones cuando no siente que los demás lo apoyen en ellas. El dependiente es una persona muy indecisa, es una persona que para tomar una decisión da mil vueltas alrededor de esa decisión y antes de tomarla consulta con las personas importantes para ella o cerca de ella qué les parece, porque les preocupa tomar una decisión que de pronto las otras personas no aprueben. El dependiente puede parecer perezoso, pero en realidad no le agrada realizar actividades o trabajos físicos solo, puesto que necesita de la presencia de alguien más para sentirse apoyado. Las personas que tienen esta herida suelen pedir consejos a los demás antes de tomar una decisión. Casi nunca siguen los consejos, pero se sienten bien al ser escuchados y apoyados por la otra persona. Es común que estas personas se involucren en relaciones de pareja abusivas, ya que prefieren soportar cualquier cosa a ser abandonados. Las personas que tienen esta herida, ahorita el libro lo dice y lo dice a lo largo y es importante, las heridas que tenemos, las cosas que no hemos sanado, pues atraemos personas que nos sigan haciendo lo mismo hasta que no lo reconocemos y hasta que no lo sanamos. Entonces, es común que estas personas que tienen esta herida se involucren en relaciones abusivas, en personas que los maltratan física, verbal, emocional, económicamente. Se quedan con personas, en el libro colocaban el ejemplo de una señora que el esposo era alcohólico, el esposo la golpeaba a ella y a los hijos, el esposo era irresponsable porque se gastaba todo el dinero en licor y nunca ayudaba con la casa. Entonces ella le comentó el caso en una conferencia y le decía, bueno, pero ¿por qué no lo dejas? Es que no sé, el miedo a ser abandonados. La frase esa malísima de que es mejor algo que nada. El dependiente prefiere mejor algo que nada. Prefiere al maltratador, prefiere al que le falta el respeto de todas las formas posibles, al que no lo valora, pero tal como lo dice Ari, aguantan todo para no quedarse solos. La persona dependiente tiene una gran capacidad para no ver el problema que vive en la pareja. Prefiere creer que todo marcha bien. Si la persona le golpeó, va a decir, fue mi culpa. Si la persona tiene un vicio, va a decir, es que él tiene mucho dolor, él tiene muchas cosas para sanar. Si la persona es irresponsable económicamente y se gasta todo su dinero en cosas para él y no le ayuda, él o ella, y no le ayuda con los gastos del hogar, va a decir, es que son etapas. Si la persona simplemente no quiere trabajar y le carga con toda la responsabilidad, no le va a decir, no, es que eso pasa, va a justificar esa relación, esa mala relación de mil maneras y se va a justificar a sí mismo porque no es justificar ante los demás, se va a seguir colocando excusas a sí mismo para no salir de allí, porque si sale de allí se va a sentir abandonado, se va a sentir que no vale lo suficiente. Cuando el dependiente se siente abandonado, considera que no es lo suficientemente importante para atraer la atención de otro. Para este tipo de personas también es difícil salir de algún lugar o dejar una situación. Aun cuando lo haga para dirigirse a un lugar más agradable, la entristece la idea de partir. La persona que tiene la herida de abandono es malísima para los cambios, no le gusta asumir cambios. Le pueden decir, es que vives en una casa donde te entran goteras y mira, te vamos a dar esa casa donde no entran goteras y le va a dar tristeza irse, porque ya se acostumbró a su casa con goteras, le va a dar dolor. Entonces, la persona, otra de las características de la herida de abandono es que son personas que son se les dificulta
asumir cambios. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta el dependiente. Constantemente siente esta tristeza, perdón, en lo más profundo de su ser, sin que pueda comprender de dónde proviene. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta esta herida. La persona que tiene esta herida se siente triste y a veces no sabe por qué. Un día está normal y se encuentra llorando y siente un dolor dentro de sí que no sabe qué es. Bueno, a veces la respuesta me pasó un cucarroncito, es esta herida. Para no sentirla, para no sentir esa tristeza, busca estar rodeado de otras personas. El dependiente también teme toda forma de autoridad. Se imagina que una persona que adopta una actitud autoritaria jamás podría ocuparse de él. La persona dependiente se fusiona fácilmente con los demás y eso hace que se sienta responsable de la desdicha y la felicidad de otros, como si creyera que los demás, a su vez, son responsables de su felicidad o su desdicha. El dependiente se fusiona con sus relaciones de pareja y a veces encontramos personas que se involucran en una relación de pareja y empiezan a comportarse igual a la otra persona, a vestirse igual, a tener los mismos gustos. Todos hemos tenido en algún momento alguna amiga que su personalidad va de acuerdo con el novio que se consigue. En ocasiones, no siempre, eso es un indicativo de la herida de abandono. La persona se fusiona totalmente con la persona que le demuestra algún tipo de cariño o algún tipo de afecto. Siente que su felicidad depende de los demás, culpa a los demás de su felicidad y también de su desdicha. Entonces, si están saliendo con una persona y esa persona los decepciona, la culpa no es de ellos por idealizar, por tener demasiadas expectativas, por renunciar a ser ellos mismos simplemente para mimetizarse con el otro, sino que la culpa es del otro que les abandonó. Si te identificas con la herida de abandono, te recuerdo que la desencadenó tu progenitor del sexo opuesto y que continuará apareciendo con cualquier otra persona del sexo opuesto a la que te enfrentes. Hay algo que yo aprendí la primera vez que fui a un psicólogo. Patricia, Irma, muy buenas noches. Que decía, cuando yo les decía a ustedes que en ocasiones, digamos, soy un hombre y me va mal con todas las chicas me traicionan, me decepcionan, me abandonan, me mienten, juegan conmigo, juegan con mis sentimientos, todos son iguales, bla, bla, bla. Si yo tengo yo les dije, si ustedes encuentran eso, eso ya es un patrón, hay que revisar. Pero a veces la herida de abandono es un indicador de que si, por ejemplo, nos va muy mal, si somos mujeres y nos va muy mal con los hombres, significa que tenemos la herida de abandono. Si nos identificamos obviamente con algunas cosas de la herida de abandono, entonces es inconscientemente, porque no lo hacemos conscientemente la mayoría de las veces, a veces sí lo identificamos y decimos como que, bueno, a la de Dios, como decimos acá, pero estamos reviviendo ese trauma en las parejas que encontramos. Y como nos lo dice este libro y muchísimos otros libros más, lo que no sanamos lo seguimos atrayendo a nuestra vida hasta que lo entendamos, lo aceptemos, lo sanemos, lo perdonemos y lo dejemos ir. Nos dice que una sugerencia que es que además trates de comprobarlo y descubrirás que ese progenitor padeció la misma herida con su propio progenitor del sexo opuesto. Las mismas heridas se repiten de una generación a otra. La herida del abandono es importante porque significa que te has abandonado a ti mismo, a los demás, a las situaciones o a los proyectos. Reprochamos a los otros
todo lo que nos hacemos a nosotros mismos, así como lo que no deseamos ver. La vergüenza es otra manera de tomar conciencia de que nos rechazamos o de que rechazamos a otros. En efecto, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando tenemos conductas que reprochamos a otros, pero no deseamos que esos otros descubran que actuamos igual que ellos. Por consiguiente, es importante arreglar las cosas con nuestros padres, porque solo así dejaremos de reproducir este tipo de situación. Lo que más rechazamos de alguno de nuestros padres, la vergüenza, es un indicador, es una manera de tomar conciencia. Si nos avergüenza un comportamiento de nuestros padres, si nos avergüenza un comportamiento de nosotros, bueno, tenemos esas conductas. Me avergüenza, reprocho lo que hago, lo que hacen los demás, perdón. Lo que dice a lo largo del libro es muy importante al final. Todo lo que me incomoda del otro, todo lo que le reprocho, lo que me enoja, lo que juzgo en el otro, lo estoy juzgando en mí. Solo que no, o no lo acepto, o no me he dado cuenta, o a veces me doy cuenta y hago que los otros se sientan mal por eso. Acá, como les digo, a mí me ayudó muchísimo haber leído primero Este dolor no es mío. Este libro ya lo conocía, ya lo tenía por aquí, ya lo había leído por encimita, pero como les digo, no existen las casualidades y pienso que todo llega en el momento que tiene que llegar. Este libro yo se los iba a leer ahorita en junio, gracias a Dios no lo hice porque este dolor no es mío nos explica por qué es importante sanar las relaciones familiares. Y en el final de este capítulo nos dice, es importante arreglar las cosas con nuestros padres, porque solo así dejaremos de reproducir este tipo de situación. Es importante ser quien corte el lazo. Es importante ser quien corte esa cadena de maltrato, esa cadena de traumas, esa cadena de abandono, de rechazo, de humillación, de traición o de injusticia. Entonces, Fernando, Arturo, Sorelena, María Cristina y a todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este directo, de compartir acá en el chat todos sus comentarios, todas sus opiniones. Son sumamente valiosas para mí y para cada uno de los que participa acá en el directo, porque entre ustedes yo sé que aclaran dudas, entre ustedes enriquecen el tema. Entonces, a los que ven el directo después, muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos el día de mañana, miércoles 20, con la segunda parte donde vamos a analizar las otras tres heridas que son la humillación, la traición y la injusticia y cómo en el capítulo 7 vamos a aprender cómo sanar estas heridas, porque estamos hablando de ellas y me acuerda del meme ese del perrito que dice, dame soluciones, no más problemas. Entonces mañana analizamos los otros 4 capítulos, analizamos las otras 3 heridas y aprendemos cómo sanar todas estas heridas. De nuevo, muchas gracias, de verdad, de todo corazón les agradezco que se tomen el tiempo de estar aquí conmigo. Espero que tengan una noche bonita, que sueñen bonito, que mañana tengan un día maravilloso, que todo lo que hagan les salga muy bien. Recuerden, venimos a aprender, seguimos aprendiendo y de eso se trata, de eso se trata. No siendo más, ustedes saben que yo me despido más que novia fea. Un abrazo gigante para todos, los quiero muchísimo. Adiosito.